crees que tiene tanto peso el crear un relato y si tiene tanto peso ser el primero que crea el relato. Contar el primero el relato es fundamental. Es como el que en un combate de boxeo pues pega el primer puñetazo, puedes hasta noquearle, ¿no? En ese primer golpe. Hoy en Emprende Radio vamos a hablar de algo que cada día preocupa a más personas, pero que nadie se atreve a hablar en voz alta. ¿Qué pasa cuando una persona o una empresa se ve envuelta en un proceso judicial mediático? ¿Qué ocurre cuando todavía no hay sentencia, pero sí que ya hay un juicio público? Nuestro invitado de hoy ha estado más de 20 años contando los grandes casos judiciales de este país desde dentro de los medios y decidió dar un paso al frente cuando vio que la llamada pena de telediario destruía reputaciones, empresas y familias incluso en caso de absolución. Hoy nos acompaña Roberto Ruiz Ballesteros, fundador de Ballesteros Comunicación, la primera consultora en España especializada en comunicación en litigios. Hoy vamos a hablar de presunción de inocencia, de reputación y de empresas que están bajo presión y cómo se puede defender a alguien ante la opinión pública. ¡Empezamos! Muy buenas, Roberto. Bienvenido a Emprende Radio. Muchas gracias, Darío. Vamos a empezar. Has estado más de 20 años cubriendo en diferentes medios procedimientos judiciales. Entonces, lo primero que me gustaría que nos hablaras es cómo acabas trabajando en medios de comunicación y además cómo te especializas en algo tan concreto, porque es algo muy concreto en los procedimientos judiciales. Sí, efectivamente. Yo he estado 20 años trabajando en diferentes periódicos en temas judiciales, pero también en temas económicos, de investigación, incluso sucesos, ¿no? Hay mucha relación y son temas complementarios, pero bueno, la verdad es que siempre es importante especializarse y para coger más valor. Y los tribunales en el periodismo probablemente sea el tipo de periodismo más demandado. Es un tipo de información complicada de analizar, es difícil también conseguir exclusivas y bueno, necesitas documentación y es un tipo de información que requiere mucha especialización, un tipo de fuentes también complejas, los fiscales, los abogados, los jueces, los policías, guardias civiles, pues bueno, son fuentes que para el periodista pues, son muy útiles a veces, pero también son complejas, ¿no? Y bueno, empecé a introducirme en ese tipo de información y es una información muy valiosa, como digo, es el tipo de información que abre las portadas de los periódicos casi siempre. Bueno, la información política tiene sus peculiaridades, la económica. Pero bueno, este tipo de información está muy ligada a la investigación, es muy atractiva y como digo, bueno, pues es muy demandada, ¿no? Entonces, fue de forma natural. Poco a poco uno va percibiendo que esa información es muy interesante y que puede hacer algo. Y nada, estuve en diferentes periódicos, como digo. Los últimos 7 años de mi trayectoria como periodista fueron en El Confidencial, donde abordamos, bueno, pues todos los temas más relevantes, ¿no? Y la verdad que es un periódico muy interesante porque también da muchas exclusivas. Entonces, trabajar como periodista buscando exclusivas es lo más puro del periodismo, es lo más auténtico. Y se aprende mucho, se consigue pues, también tener muchos contactos, entender cómo funciona el periodismo de alto nivel, de alta calidad, de influencia. Y luego también una cosa muy importante que fue la que me derivó al negocio que luego he montado, ¿no? Que fue el entender que cuando los periodistas hablamos de cosas y contamos historias, hablamos de personas y son personas que tienen una vida y que pueden sufrir. Y bueno, la verdad es que todos los días se da muchísima información sobre procedimientos judiciales que están abiertos. Y esos procedimientos judiciales están vivos
Y bueno, pues, a veces se da como... o sea, se atribuyen a las personas una serie de hechos que todavía no están probados. Lo último que queremos en la oficina es que la tecnología nos pare. Por eso hemos confiado en Asus Business como nuestro partner tecnológico. Llevamos semanas trabajando con su ExpertBook Serie P y nos dan exactamente lo que buscábamos: seguridad de nivel empresarial y un rendimiento blindado para gestionar el negocio sin sustos. Es tecnología hecha para durar y adaptarse a nuestras necesidades. Sentimos que tenemos soluciones fiables que nos ayudan a prosperar en un entorno que cambia todo el rato. Para los que buscáis solidez para vuestra empresa, os dejamos el enlace en la pantalla y en la propia descripción del vídeo. ¡Seguimos! Y eso pues es muy dañino para esas personas. Puede provocarles... nosotros estamos ahora mismo estudiando muchas causas y muchas consecuencias de todo esto. Ahora entraré en eso, pero... cuando a una persona le sitúan como sospechosa de una serie de delitos o hechos vergonzantes, esa persona sufre porque la gente le deja de mirar igual. Si encima tienes negocios, pues te pueden dar la espalda, te ponen una cruz, los compliance. Nosotros entonces, yo como periodista percibía que efectivamente las informaciones, aun siendo ciertas, aun siendo contadas con cuidado, provocaban un daño o un perjuicio para las personas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los casos que llevamos, el caso Emperador, que se investigaba la supuesta mafia china en Madrid y tenía una derivada que investigaba a una serie de policías por connivencia con esa supuesta mafia. Entonces, esos policías, curiosamente, eso fue el inicio del caso Villarejo. El caso Villarejo fue... ahí había una lucha interna entre distintas facciones de la policía y del CNI y incluso de la Fiscalía, de poderes fácticos del Estado, estaban enfrentados. Y una parte estaba buscando las cosquillas a la otra y la otra a la primera. Y aquel caso Emperador no fue el primero, pero fue el segundo intento de ir a por toda la estructura de Villarejo. Pero sin éxito, no se llegó a alcanzar a Villarejo. Entonces se tuvo durante un montón de tiempo a unos policías imputados sin ninguna prueba sustancial. Y eso es, llevar al palco a comprar entradas para el Real Madrid, o sea, una serie, regalar un jamón, o sea, una serie de cuestiones que era muy dudoso que fueran delictivas, ¿no? De hecho, se fue archivando, incluso durante la instrucción, la Fiscalía lo fue intentando reabrir, hubo mucha disputa. Al final les absolvieron, recurrió la Fiscalía, les volvieron a absolver y en el Supremo les volvieron a absolver en la última instancia. Claro, durante ese tiempo, esos policías, que en ningún momento fueron condenados por ninguna instancia, pues sufrieron un daño provocado por toda esta investigación, un daño reputacional que les afectó, por supuesto, a sus trabajos. Había policías que habían tenido ofertas de grandes empresas para los departamentos de seguridad, que esto es una salida normal de los policías, y que automáticamente, en cuanto saltó todo esto, se fueron al traste. Estos policías también tuvieron problemas a nivel personal. Familiar, sus parejas, posibles ascensos. Fue muy, muy duro. Yo, a raíz de ese procedimiento, me acerqué, y presencié las consecuencias que eso estaba teniendo, ¿no? A pesar de que, como digo, no había pruebas sustanciales y en ningún caso en ningún momento se les condenó, ¿no? Siempre salían absueltos.
Entonces, bueno, eso fue pues un ejemplo de cómo pues yo me sensibilicé un poco con toda esta cuestión, ¿no? De la parte reputacional, Sí. Cuando una persona está investigada. Quiero ir un poco Sí. a los principios de lo Sí. que has empezado a hablar. Has hablado del periodismo de investigación. A mí me parece que es una especie en extinción porque, bueno, ahora vemos que los platos de televisión se llenan de gente que ni siquiera son periodistas, ni son especialistas en nada, ni son analistas de nada, sino son personas que ponen pues el poder, ¿no? Los partidos políticos en diferentes medios para que creen relatos. Y luego dentro del periodismo hay muy pocos periódicos que se dedican a esa labor de investigación. Pues están los típicos periódicos que se han dedicado históricamente, como puede ser El Mundo, El Confidencial, The Objective, ahora que también se está dedicando mucho a la investigación, pero es un poco como, a mí me parece como una profesión de riesgo, porque son los más perseguidos en este momento, porque claro, al final, ¿a quién están investigando? Pues al poder. O sea, pues al final se están investigando al político de turno, a la empresa que está muy relacionada con el mundo político, pues a algún guardia civil o algún policía nacional que ha podido estar metido en alguna trama. O sea, al final tienen que luchar contra el poder y el poder ellos los están investigando, pero el poder quiere terminar con eso. Porque les están poniendo en directo, ¿no? Todo eso. Entonces, ostras, me parece ahora mismo que además el periodismo de investigación es el periodismo más puro. Sí. O sea, porque al final el periodismo es la vía que tenemos los ciudadanos a que nos cuenten la verdad, porque aquí no dice nadie la verdad. Sí. O sea, aquí ellos continuamente luchan por mantener el poder y cuando no tienen el poder, pues por cogerlo. Pero aquí nadie nos está contando la verdad. Y al final, la verdad, ¿quién te lo cuenta? Pues el periodista de investigación, que empiezas a tirar un hilillo de algo y al final el hilo es una cuerda gorda, ¿sabes? Sí. Yo, bueno, a veces yo a mis alumnos en la Universidad Carlos III también les suelo decir que todo periodismo debería ser de investigación. O sea, tú has dicho que es el más puro, yo te lo digo así, de esta manera. El periodismo como concepto tiene algo o tiene mucho de investigación. Cuando tú dices, es que sacar una noticia es algo que no se ha contado, no puedo contar algo que ya se ha contado. Eso es, para sacar una noticia, algo novedoso, tienes que investigar. Entonces, bueno, eso ya está implícito en el periodismo, ¿no? Y cuando se habla de periodismo de investigación, todo periodismo debería ser de investigación, en mi opinión. Entonces, bueno, es un término que está muy manido, que tiene una gran complejidad y bueno, al final, efectivamente, también el periodismo de investigación, entendido como más investigación o aportar más allá, algo pues más contundente contra el poder, pues requiere recursos también. Y bueno, no todo el mundo tiene recursos suficientes, no todos los periodistas anchas los tiene, por supuesto. Porque por supuesto. Muchas veces los ves en el programa y el político le dice, pues te voy a demandar, y es de... O sea, dejarlos trabajar un poquito en libertad, porque eso es trabajar como con presión, ¿no? Porque tú al final estás desarrollando tu función, tú estás investigando algo y, claro, la lucha es desigual. O sea, el periodista del Confidencial no tiene la misma fuerza que el ministro de Obras Públicas. No, ni que la multinacional tampoco. Claro. Que esa es otra, que muchas veces estamos pensando continuamente en el poder político, pero el poder político normalmente se corrompe, y la unión con el que se ha corrompido de alguna forma muchas veces a través de una empresa. Durante un tiempo en el Confidencial estuvo publicando muchas informaciones sobre Iberdrola, y Iberdrola le puso una demanda al Confidencial. Por supuesto, no ponía publicidad de Iberdrola al Confidencial. La primera amenaza siempre es: te retiro la publicidad del Estado. Sí. O sea, es la primera amenaza del político y la primera amenaza de la gran empresa. Sí. Es: te retiro toda la publicidad. Y entonces le puso una demanda. Iberdrola, entre otras cosas, argumentaba que había el Confidencial estaba dando sobreinformación. No sabemos bien lo que significa eso. Es decir, más noticias
sobre esa empresa que sobre otras. Bueno, Bueno, cuando un periodista encuentra noticias, claro, pues no deja de contar esas noticias y evidentemente se centra en una cosa, y cuando te centras en una cosa el coste de oportunidad hace que te tengas que dejar de centrar en otras, ¿no? Esa demanda no llegó a ningún lado, pero la cantidad exigida o demandada o reclamada al periódico era de tal magnitud que hubiera provocado la quiebra sin ninguna duda del periódico. Bueno, evidentemente, por supuesto, no llegó a ningún sitio esa demanda y el Confidencial siguió informando o sobreinformando sigue informando sobre esta empresa y sobre muchas otras, ¿no? Efectivamente hay que tener las espaldas anchas. No es fácil tener las espaldas anchas, tanto como periodista como medio. Sí, ambas partes. Porque se tienen que dar las dos confluencias. La confluencia de que el periodista sea alguien que tenga las espaldas anchas y que el medio tenga las espaldas anchas. Que esté dispuesto a asumir pérdidas económicas, que sepa jugar, porque tenemos que ser realistas, ¿no? Un medio se nutre de la publicidad. También estos últimos años han intentado buscar otras fuentes de financiación, como las suscripciones o los eventos. Al final, el branding content también es publicidad, pero es muy importante entender ese juego de, oye, yo voy a hacer apuestas informativas y entender, por ejemplo, yo creo que el Confidencial ha sido uno de los primeros medios que entendió en la época moderna que la información es poder. Sí. Que la información es poder. Y que había que ponerlo en valor. ¿No se equivocaron los medios de comunicación al dar la información gratis? O sea, porque yo veo ahora el medio de comunicación y me da mucha pena porque es muy dependiente de la administración pública, es muy dependiente de la publicidad estatal, autonómica, local, cada uno por su vertiente. Y, ostras, es que realmente el trabajo que ellos hacen, que es dar noticias, las han aportado gratis. Y es de, ostras, igual el fallo está ahí. Tendrías menos dependencia del Estado, porque antes quien se quería informar... Pues yo, por ejemplo, de muy joven me ha gustado leer prensa y yo, bueno, ya me van a catalogar en cuanto diga el medio, los medios me van a catalogar, pero me gustaba siempre comprarme la ABC y El Mundo y yo me los leía y yo tenía que pagar. Y cuando quería leer algo del Real Madrid, que es mi equipo, pues me compraba el AS o el Marca y, ostras, yo tenía que pagar si quería leer una noticia. Entonces me da la sensación que esa parcela digital ha hecho que los medios de comunicación den de alguna forma su trabajo gratis, porque cuando un medio hace una noticia, eso tiene un trabajo. Entonces, ¿no crees que hay parte del fallo puede estar ahí, en que han dado gratis parte de su trabajo? Aunque ahora quieren si quieres seguir leyendo, tienes que suscribirte. Es decir, yo creo que se han ido dando cuenta un poco de este tema, es decir, igual nuestro trabajo no lo podemos dar gratis. Sí, pero yo no me gusta ser tajante en casi nada y en esto pues tampoco, porque... Aunque es cierto que ahora mismo la mayoría de los periódicos tienen un muro de pago, yo creo que el modelo todavía está por demostrar que sea válido. Sigue habiendo algunos periódicos que dan información gratuita. Sí. Y esos periódicos en algunos casos han experimentado un crecimiento muy interesante. O sea, yo ahora mismo como consultor de comunicación a veces me dicen, oye, sí, es verdad, este periódico es muy influyente, pero este periódico da muchas informaciones en cerrado. ¿Y eso qué significa? Pues significa que mi llegada va a ser limitada. Entonces prefiero este otro que, aunque es más pequeño, es influyente también y está en abierto. Entonces es fácil que no solo los 20.000 que están suscritos al primer periódico entren, sino que está abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo todavía está por Es que a mí me preocupa que el modelo tenga tanta dependencia de la administración. Sí, pero pública, por ejemplo... Porque al final, ostras, cuando tú el 50%, me lo estoy inventando, pero sí, cuando un porcentaje muy alto
de tu entrada de dinero, de tu cifra de negocios, te la da un cliente que es el Estado o es la administración yo por pública no personalizar, autonómica, ostras, es difícil que tú tengas libertad. Sin duda, sin duda. Pero hay ahora mismo periódicos que no tienen prácticamente publicidad institucional. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Pero de todas maneras hay periódicos que han implantado estos muros de pago y que también han ido preocupándose poco a poco por, oye, no tenemos tanta dependencia publicitaria, pero ojo, porque aquí se puede generar dependencia del lector. De qué quiere mi lector. Mi lector tiene un determinado perfil y marca mi línea editorial, los tipos de informaciones que yo hago, porque yo sé lo que le gusta, yo lo sé lo que triunfa y yo sé lo que me aplaude. Entonces, eso nos pasa a todos los negocios. Claro. Entonces, eso también es una dependencia peligrosa. O sea, es muy importante. Es muy importante que el periodista sepa que su criterio es profesional, es el que tiene que implantar, más allá de lo que le pida la audiencia, más allá de lo que le pida a los anunciantes. No es. A veces hay que escribir como periodista en contra de la audiencia. Y ahí es donde se ve la valentía de los periodistas. No solo en el periodismo de investigación, sino en, oye, yo sé que esto no es popular, yo sé que esto no me lo aplaude mi audiencia, pero es que esto es la realidad. Sí, que tiene una tendencia. A ver, todos tienen una línea editorial y al final tienen una clientela que va un poco en línea con la línea editorial del medio de comunicación, y hay veces que a lo mejor están esperando que una noticia se termine que dar en unas circunstancias que para ellos es más favorable, pues con su ideología o con su forma de pensar o lo que sea, ¿no? En este caso, y que a lo mejor no se da. O sea, el periodismo tiene que estar completamente alejado de cualquier clientelismo, ya sea de la audiencia o sea de los anunciantes. Sí, que a mí me ha preocupado siempre la parte de la administración. Sí. Creo que también tiene que no tener dependencia. Los anunciantes pueden ser empresas grandes, pequeñas, medianas, o la administración. Uno como medio puede bajar la cabeza ante una empresa pequeña o mediana. O sea, no tiene por qué ser muy grande. O sea, esto depende también de la actitud que tenga el propio medio. Luego, o sea, nosotros también ahora como consultores de comunicación en asuntos críticos, digamos, vemos que las líneas editoriales son una esclavitud para los medios y sobre todo para los periodistas. Pero eso hoy en día, y más en este mundo que intentan confrontar continuamente a unos con otros, eso es que es muy complicado. Vamos a ver, nosotros tenemos relación con la totalidad de los medios, ¿no? Y en Madrid sobre todo, pero y los periodistas se dan cuenta, y evidentemente, y saben lo que pueden y lo que no pueden escribir en sus medios. Claro. Pero es una esclavitud. Es una esclavitud. No, la realidad es la que es. Y cuando uno la está viendo, no poder contarla,
pues es frustrante, ¿no? A ver, está claro que, por ejemplo, una persona, o sea, que la gente ya está muy situada y además las redes sociales nos alimentan continuamente de lo que vemos continuamente y no te sacan la otra parte nunca. Un lector de Objective no va a leer un artículo del Plural. O sea, va a ser complicado. Bueno, entonces ellos cada vez, yo creo que hemos llegado a un punto que cada vez está todo mucho más encajonado. Porque las personas nos están cebando continuamente de lo que se supone que queremos escuchar. Las propias redes sociales, no estoy hablando de los medios de comunicación. O sea, te metes en Facebook, tú te metes en donde quieras y pues donde a ti te van a retener, ellos te meten noticias de esas a borbollón, ¿sabes? Pero también es verdad que nunca ha habido tanta libertad de elección por parte del lector. O sea, el lector puede elegir leer The Objective, puede elegir leer El País, leer El Plural, y leer Infolibre, y leer El Diario, y leer El Mundo, puede comparar. Es cierto que tiene un tiempo limitado. Y que no, si es más la labor que hacen las redes sociales de que al final te ceban de lo que tú... Y al final te ponen siempre noticias de los mismos medios porque saben que son los que te llegan a o sea, si tú eres oyente de COPE o eres oyente de Onda Cero o eres oyente de la cadena SER, porque no se me enfaden. También eres libre de elegir si lo quieres o no, de elegir redes sociales o no redes sociales. Sí. El asunto es que muchas veces como lectores, ya desde el punto de vista del lector, culpamos también a los medios. O sea, aquí yo tengo para todos, si quieres, pero incluso para el propio lector. Culpamos a los medios o a los periodistas cuando nosotros... Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que a lo mejor nosotros tenemos que buscar las noticias en vez de que nos las den. Me explico. Sí. Que si tú quieres leer medios diferentes como se hacía antes, pues que te metas en la web del medio de comunicación y que no te estés alimentando de noticias a través de las redes sociales. Pensar y poner la otra cadena que no me gusta tanto lo que dicen, pero aplican otros enfoques y esos enfoques me hacen pensar. A ver, es cierto que el lector está en una posición, digamos, pues supeditada al periodista, porque el periodista tiene accede, es su trabajo, accede a mucha información y de ahí elige, ¿no? Pero bueno, también es cierto esto otro, que puedes informarte por muchos canales, ¿no? Gestionaste muchos casos mediáticos, de hecho de ahí te llevó a pensar y a meditar sobre tu negocio actual. ¿Nos podías contar 3 o 4 casos mediáticos que te impactaran más? Que dijeras, es que al final esto tiene peso, ¿sabes? Bueno, he contado el del caso Emperador, ¿no? Que ahí uno se da cuenta de cosas que ocurren. Fueron muchos casos, ¿no? Que uno se va dando cuenta de que un titular marca a una persona, ¿no? Sí. Recuerdo, por ejemplo, no sé si te acordarás, unos policías en Linares que tuvieron una pelea con un hombre en un bar. Entonces, el primer titular que salió de esa noticia fue que 2 policías pegan una paliza a un padre y a su hija. Ese titular, evidentemente, ya está marcando pues quién es el bueno, quién es el malo. Sí, mucho. Entonces ya te haces una idea en tu cabeza, en la cabeza del oyente, de las personas, o sea, ya se hacen una idea de cuál es la historia, ¿no? Quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Entonces, bueno, a mí, yo por mi relación con tantos policías, por la información que llevaba, pues me llamó la atención. Y dices, bueno, aquí hay que escarbar un poco, ¿no? Y pues escarbamos y fuimos viendo a ver qué había pasado. En mi opinión, ese titular era premeditado o prejuzgaba una situación que luego no era tan así. Había habido una pelea, había habido miradas encontradas, la persona que había recibido supuestamente esa paliza, pues no solo había recibido, la paliza a la hija no fue tal, fue apartarla del medio. Todo esto se fue viendo
poco a poco, conforme se fueron pues averiguando más cosas, ¿no? Y todos los medios siguieron el asunto y fueron sacando cada vez más datos, ¿no? Pero ya era muy difícil cambiar el relato inicial. Bueno, hasta el punto de que ya el juez tenía claro cuál era la película. Es una pelea de bar. Pero claro, si tú te enfrentas a dos policías, los policías te arrestan. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando el juez estaba decidiendo qué hacer con los dos policías, si los enviaba a prisión provisional o los dejaba en libertad, con fianza o sin fianza, pues en ese momento, claro, la otra parte tenía mucha relación con personas de barrios periféricos de la ciudad y entonces el día que estaba intentando decidir el juez sobre pues, la prisión o la libertad, ese día hubo una manifestación brutal a las puertas del juzgado, miles de personas contra los policías. El juez, ¿qué hizo? Prisión provisional para los policías. Los policías recurrieron y la instancia superior, la audiencia provincial, echó un rapapolvos al juez y le dijo que había actuado movido por la alarma social. La presión social. Por la presión social. Entonces, eso fue un caso claro de cómo a veces lo que ocurre en los medios influye en las decisiones judiciales, ¿no? Influye en la sociedad e influye en las decisiones judiciales, ¿no? Bueno, es una realidad. El otro día en una conferencia en Valencia salió este tema y, bueno, la práctica totalidad de los abogados que estaban allí decían lo mismo. O sea, aquí cuando no había solo abogados, había jueces, había también el secretario judicial, LAG, ¿no? Había personas que estaban en este mundo y, bueno, pues muchos decían, ¿no? Nosotros en el juzgado, cuando lo primero que hacemos es mirar a la prensa, a ver qué se ha publicado de los casos que llevamos. Eso es muy significativo, ¿no? Hay una influencia clara, ¿no? Y ese caso también, pues eso, me hizo pensar. Luego publicamos también en el periódico un asunto muy interesante que me hizo reflexionar sobre cómo las grandes consultoras estaban afrontando este tipo de asuntos judiciales. Los temas judiciales no han sido tradicionalmente objeto de trabajo de las grandes consultoras de comunicación, que se han centrado más pues, en el funcionamiento de las grandes empresas. Pero bueno, sí, hace unos años empezó la comunicación de crisis y después hay una especialidad, digamos, que son los litigios, ¿no? Entonces, yo como periodista, pues estaba detrás de una noticia, que no la voy a contar aquí porque era de mucha trascendencia y tuvo muchas implicaciones. Pero yo estaba detrás de esa noticia, llevaba tiempo. Y al final, pues, la conseguimos. Y entonces un juez había admitido a trámite un asunto contra una persona importante y lo contamos. Entonces, antes de contarlo, bueno, como esa persona era muy importante en el mundo de la empresa y ponía publicidad a todos los medios y este tipo de cosas, pues dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad. Normalmente, en los temas judiciales, eso no se hace, porque tienes un papel en el que sostiene tu información, pero bueno, pues en este caso, oye, vamos a llamar a ver si quiere dar su versión. ¿Y qué ocurrió? Pues que la consultora que en este caso llevaba la comunicación de esta persona, pues bueno, pues me cogió el teléfono y me dijo, no sabemos, no sé nada de lo que me está diciendo, o sea, no sabemos que se haya admitido a trámite ningún asunto. Y dije, uy, esto... o sea, no sé si tú estás haciendo bien tu trabajo. O sea, si tú no sabes que se ha admitido a trámite un asunto, bueno, no sé si o tú no estás haciendo bien tu trabajo o los que trabajan contigo no te han informado y no están haciendo bien tu trabajo tampoco. Pero ¿cómo puedes gestionar
una información si tú no la conoces, ¿no? Entonces fue a llamar a alguien y al rato me llamó y me dijo, no, es que no se ha admitido a trámite. Digo, hombre, claro que se ha admitido a trámite. Mira, te voy a leer yo el papel que tengo aquí delante. Mira, tal, el juez tal, se admite a trámite. Pues voy a volver a llamar. Y vuelve a colgar y al rato vuelve a llamar. Mira, es que se admite todo a trámite. Y digo, mira, vamos a ver. Yo ya tenía una experiencia en el periodismo, no era... estaba en mis inicios, ¿no? Entonces, bueno, digo, vamos a ver. Digo, yo no sé con quién te estás hablando. Y con un becario, con todos los respetos a los becarios, pero yo no te he llamado para que tú me expliques qué significa este papel. Te he llamado para que tú me digas si queréis reaccionar, decir algo, dar vuestra versión. Vale. Bueno, el caso es que el tema se quedó ahí, el asunto se publicó y a mí me pareció, no he dicho el pecado y no el pecador, pero me pareció una malísima gestión o una gestión, desde luego, muy mejorable por parte de una consultora de comunicación de un tamaño muy grande aquí en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todo esto he contado ya 3 asuntos, pero había, pues todos los días estábamos dando información de este tipo, pues a mí me hacía pensar, reflexionar, oye, aquí hay un asunto en el que trabajar, un asunto que además puede ser motivante porque hay personas que están sufriendo y no les están ayudando, ¿no? Que están sufriendo esa pena de telediario, ese castigo reputacional, sin haber sido todavía condenados siquiera. Y bueno, pues todo esto, ¿no? me hacía reflexionar. Podemos hablar que el problema no es la justicia, sino es todo lo que sucede antes de que la justicia hable, que ese puede ser uno de los mayores problemas. Luego hemos hablado también de relatos, y entonces me gustaría saber tu opinión, porque yo creo que esto tiene peso, tu opinión profesional. Si crees que tiene tanto peso el crear un relato y si tiene tanto peso ser el primero que crea el relato. Porque vemos que continuamente, sobre todo en los partidos políticos, están continuamente creando relatos, intentando imponer siempre el primer relato, el de ellos. Entonces, ¿de verdad tiene tanto peso el crear ese relato y que seas el primero que impones? ¿Hacia qué dirección va? Esto lo vimos, por ejemplo, en la Dana. La Dana, por ejemplo, empezaron yendo los tiros para un lado y de repente sale el partido del gobierno, crea un relato muy potente y se ha comido al resto y es el primero que crea el relato. Y todo se estaba volviendo en su contra los primeros días, sí. Si lo recordamos. Entonces, al final uno... Por eso los ves que están todo el día peleando para ver quién crea el primer relato, ¿no? Que los ves continuamente así. Sí, yo no sé si has visto alguien de la audiencia ha visto la serie The Last Kingdom. Sí. Pues creo que es en el segundo episodio, el protagonista le acusan de haber sido el que ha protagonizado unos asesinatos que no los ha hecho él. Uh-huh. Y su enemigo, creo que era su tío, está trasladando por ahí el relato de que ha sido él, cuando realmente ha sido su tío, ¿no? Entonces, el protagonista no está nada preocupado por ese asunto. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no lo ha hecho. Entonces, sin embargo, su mujer, su pareja, le dice, tú estás tonto. O sea, no te estás enterando. La gente va a creer la primera historia que escuche. Tú puedes querer llegar allí y desmentir lo que ha ocurrido. Tú tienes la verdad. Tú puedes decir, oye, no, esto no ha sido así. Yo no he sido, ha sido no sé quién. Y es la verdad. Pero la gente no lo va a creer porque la gente ya se ha hecho una visión de la realidad. Entonces ya existe una realidad en la mente de la gente. No se corresponde con la realidad. Una realidad paralela. Pero es la realidad paralela la que se impone. Entonces, contar el relato es fundamental. Fundamental. O sea, es como el que en un combate de boxeo pues pega el primer puñetazo. Pues oye, si lo pegas bien, en el sitio adecuado, tal, pues oye, es el primer, puedes hasta noquearle, ¿no? En ese primer golpe. Pues contar el relato
la primera historia es fundamental. Es muy complicado luego, pues eso. Rearmarlo, ¿no? Mira, recuerdo también una historia que conté en un blog que tenía que ocurrió en mi barrio, en Madrid. Bueno, de repente me llega un WhatsApp en el que dice: hay un pederasta suelto en las tablas en mi barrio. Oye, ¿y esto? Bueno, pues es que tiene y la descripción, dan la descripción del... Esto de reenviados, ¿no? Reenviado, tal. Pues. Que te pone reenviado muchas veces. Sí. Te dice ahora. Pues en ese momento creo que no ponía todavía lo de muchas veces, pero era reenviado. Y entonces empieza a relatar la descripción de esa persona que está en el barrio, que ha intentado coger a mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Entonces, bueno, a mí como periodista eso me llama la atención y empezamos también a escarbar y bueno, resulta que efectivamente había habido... ¿Qué había ocurrido? Que había habido por la mañana pues un chaval y su hermana, pues 8 y 12 años, no recuerdo la edad exactamente, pero más o menos, pues iban juntos al colegio. Y entonces la hermana iba con 2 o 3 amigos más y el chaval se había quedado un poquito rezagado. Entonces, en un momento dado, pues se queda un poco más rezagado unos metros y parece que el chaval no encuentra a su hermana y entonces un hombre le pregunta: oye, ¿estás perdido? ¿Estás bien? Y el chaval le dice: sí, bien, no sé qué. Y entonces ya su hermana le localiza y se lo lleva al colegio. Ese es el episodio. Entonces, ¿qué ocurre? A la vuelta, la hermana y el niño le cuentan a la madre pues lo que ha ocurrido por la mañana. Y no sabemos lo que se cuentan, no sabemos lo que ella entiende, lo que sabemos es lo que ella transmite. Teléfono roto, no sabemos en qué punto ha sido, pero... A los grupos de WhatsApp. Esto se distribuye a una velocidad impresionante. Por supuesto, llega a la policía. La policía se persona en el sitio. La policía empieza a mirar por todos sitios y al día siguiente, a la misma hora de la que se produce el encuentro, la policía está en ese sitio y pasa el hombre que responde a la descripción y lo detienen, lo meten en el coche y cuando eso ocurre hay varias madres o padres que están en ese sitio que identifican a la persona, ese es el que decían en el grupo de WhatsApp, y le hacen fotos. Y las fotos se distribuyen por los grupos de WhatsApp. Esta es la persona, ya la han detenido, menos mal, que sinvergüenza, lo que quieras. El hombre va a la policía le suelta unos minutos después, en cuanto le cuenta la historia, no hay ningún elemento, ningún indicio, nada más que haga pensar en otra cosa, ¿no? Pero claro, las fotos habían sido ya distribuidas por todos sitios, junto a esa imagen de sospecha de esta persona. Y bueno, la policía habla con la madre inicial y le dice, oye, es un delito lo que estáis haciendo. Acusar sin ninguna prueba. Automáticamente la madre manda mensajes de WhatsApp a todos los grupos que puede, diciendo que no distribuyan ni las fotos ni distribuyan tal, que es un delito hacerlo, que no sé cuánto, no sé qué. Pero claro, el asunto ya había calado en la gente. La gente ya se había hecho una historia. Y no sabes eso de por si acaso no. Entonces, hablando luego con madres o padres, pues oye, mira lo que ha ocurrido. Fíjate la bola de nieve que se ha generado en torno a esto. En 24 horas. En 24 horas y siendo una invención completa. Y entonces me responde una: oye, pero yo creo que algo hay, Yo creo que algo hay. Se me quedó clavado. O sea, nos creemos la primera historia.
Y luego es muy difícil hacer ese relato. De ahí la pelea que llevan continuamente esta gente. Sí. Has hablado de la pena de telediario. Uno puede suponer a qué te estás refiriendo, pero cuéntanos qué es en vuestro sector la pena de telediario. Bueno, esto es una terminología que utilizan los propios jueces, entre ellos. Vale. Ellos conocen perfectamente lo que pasa en la opinión pública en paralelo a lo que ocurre intramuros en el procedimiento judicial. Tiene que ver esa pena de telediario con el juicio paralelo que se produce en la opinión pública. En un procedimiento judicial se está poniendo bajo sospecha la actuación de alguien, una persona física o jurídica, y si ese asunto, esa persona física o jurídica o ese tribunal es de gran instancia y esa persona que es conocida o mediática o los hechos son muy llamativos, pues eso tiene una repercusión mediática. Y hay una narración paralela en los medios a lo que se produce en el juicio. Una retransmisión prácticamente en directo en muchos casos. O sea, pero de diaria, vamos, porque ahora lo sí. vemos en los medios de comunicación, todos los días están hablando de las mismas cosas. Bueno, hay veces que hablan de otras porque cada vez noticias judiciales salen a diario, estamos en un momento en el que salen cosas nuevas todos los días. Pero sí que es verdad que hay casos que se pueden estar hablando de lo mismo todos los días, en los telediarios, en los magazines de por la mañana, continuamente, boom, boom, boom. No, y van machacando a una persona, oye, y esta persona hizo esto y se le acusa de esto y ahora sale el informe de la UCO y ahora declara a alguien contra él y ahora el juez emite un auto en el que pide que se registre o se investigue no sé cuánto. Todo eso son impactos negativos sobre esa persona que en la opinión pública tienen una lectura en términos morales, no judiciales, en términos morales, que son los que predominan en la opinión pública, no tanto la terminología jurídica o no tanto los valores jurídicos, sino los valores morales. Entonces, ahí se va produciendo un juicio paralelo. Y esa persona que sufre ese juicio paralelo es la que sufre esa pena de telediario, ¿no? Y decía que los juicios o los procedimientos, no solo lo que has dicho de que se van dando noticias todos los días, prácticamente al segundo la mínima noticia diferente, sino que también hay juicios en directo. El juicio del Procés fue en directo. Amber Heard contra Johnny Depp, o Johnny Depp contra Amber Heard, mejor dicho, fue en directo. Ahí se va haciendo una lectura de hasta un movimiento de cejas, de una mirada, de por qué no le mira a los ojos, por qué está mirando para abajo, por qué se ha echado para atrás. El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard fue tremendo. Se iba comentando en directo por parte de youtubers que iban unos con uno, otro con otra. Y bueno, es que ahora ella está actuando, claramente está actuando. Y porque mira, ha puesto la... Era, bueno, peor que cuando el presidente de la Reserva Federal lleva el maletín en la izquierda o en la derecha. O sea, que hay también lecturas por parte de los inversores, ¿no? Pues, bueno, esta es la sociedad en la que estamos. Aquí, además, me gusta siempre decir que muchos juristas, por decirlo en términos generales, pues reniegan de esta sociedad. Y dicen, es que esto no puede ser. No puede ser que haya un juicio paralelo, no puede ser que lo que ocurre dentro del procedimiento judicial salga fuera, porque entonces eso repercute dentro. Entonces hay que impedirlo. Hay que poner barreras, hay que poner muros, legalmente tiene que estar prohibido. Hay que buscar al culpable que haya filtrado. Hay que hacer todo esto. Bueno, yo lo que pienso es que esto es absolutamente imposible. No tiene ningún sentido. De hecho, cuando se transmite un juicio en directo, se hace porque lo autoriza el tribunal, porque considera que hay un ejercicio de transparencia que beneficia al procedimiento para evitar que haya sospechas sobre el procedimiento. Ahora se estaba poniendo en duda del Tribunal Supremo por el tema del fiscal general. Cuando el juicio del Procés se retransmite precisamente por eso. Y el juicio del fiscal general se ha retransmitido también. Pues para evitar que haya gente que intente valorar
cosas que no ha visto. Bueno, pues oye, aquí se ve todo. Esto es un ejercicio de Bueno, transformación. si no lo han podido evitar. Claro. Porque aún así los de un bando están contentos y los del otro bando dicen que no creen en la justicia, que la justicia en realidad son ellos, porque los fiscales son ellos, son el Estado y son todo, ¿no? Pero te quiero decir, esto se hace también por eso. Entonces, poner muros a esta situación es poner puertas al campo. Pues nosotros siempre lo que decimos, oye, este es el terreno de juego en el que estamos. Es un terreno de juego embarrado, porque es verdad que la opinión pública no está tan normatizada, las reglas no las conocemos bien como las reglas que imperan dentro de la sala. Pero este es el terreno de juego. Está embarrado. Tú, si eres un imputado, además, dices, en el otro lado, ¿a quién tengo? En el otro tengo al juez, que tiene un gabinete de prensa, que tiene toda la estructura institucional. Tengo una fiscalía que también el Instituto Fiscal le permite hablar con la prensa. Tengo una acusación particular, una acusación popular, que además le encanta estar en los medios y le encanta decir la última novedad que ha habido. Y tú, como imputado, ¿a quién tienes? Normalmente, abogados que le dicen que no hable. Porque ven que le puede beneficiar. Ven que el abogado, digo su abogado, sí. Su propio abogado le dice cree no hables. Que le puede beneficiar en la parte judicial, pero no en la parte pública, que al final es lo que vosotros queréis evitar. Y porque no es que queramos evitarla, sino que queremos gestionarla. O sea, ese terreno de juego, como digo, es embarrado. Probablemente juegues 5 contra 11, pero tienes 2 opciones. Una, quedarte en el banquillo, y otra, salir a disputar el partido. Que me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Xabi Alonso, que es hoy el entrenador del Real Madrid, que veíamos continuamente en los medios cómo salía cuando empezaba ese procedimiento judicial con Hacienda, cómo salía continuamente en los medios, y luego muchas veces simplemente un día en un recorte pequeño en un periódico sale que Xabi Alonso le ha ganado judicialmente el caso Hacienda. Sí. Entonces, se ha disparado tanto. Lo primero, una vez sale de forma continua, de forma reiterada en titulares en los medios, y luego te sale un pequeño recorte un día y te dice, claro, Xabi Alonso no tiene la fuerza de Hacienda para estar mediatizando ese caso. Por poner un ejemplo, lo lleva por poner un ejemplo. Entonces, al final eso hay que gestionarlo, porque aunque le hayan dado la razón a Xabi Alonso, ha tenido un daño de que muchas personas van a creer que Xabi Alonso ha hecho las cosas mal. Pero la realidad es que la justicia dice que no las hizo mal. Sí. Y no hay tanta incidencia en decir... Porque claro, es lo que dices tú, es que es Xabi Alonso. O sea, que es una persona con medios. Pero claro, no es Hacienda. Hacienda tiene muchos más medios para poder influir en los medios de comunicación, porque les interesa que se vea un escarnio a una persona relevante, ¿no? Que es lo que creo que quiere hacer ahí Hacienda. Pero sin embargo, cuando al final lo que queda cuando ha sido absuelto Xabi Alonso o no ha llegado a término lo que quería Hacienda, pues no se dice tan claramente públicamente. Entonces ahí puede quedar esa duda de que va a haber mucha gente que cree que ese hombre ha hecho algo que no debía hacer. Sí. Por poner un ejemplo, que ha sido, que ha sido absuelto. Cada caso será diferente. Sí. Por eso te lo quería hilar un poco, a llevarlo. Nos has contado la historia, que es una historia real que ocurrió en tu barrio, del hombre que no la absolvió un juez, sino que la absolvió los propios policías que vieron que aquello no tenía sentido. Va a haber casos, vamos a llevarlo a que está suelto ya por el juez, o sea, que eso ha ido a juicio y ha habido una absolución, o sea, no ha sido culpable. ¿Quién le devuelve su vida anterior a esa persona? Pues mira, hay un informe, un estudio de la Universidad de Salamanca reciente, hace unos meses, que determinaba que en 5 o 6 años había habido 88 casos de... que el Tribunal Supremo había detectado que habían condenado a personas por error. ¿Vale? Esos son los que el Tribunal Supremo, los que han llegado al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo admite poquísimos asuntos para estudiar. De los poquísimos asuntos que admite, ha detectado 88 por error. Imagínate los que no llegan al Supremo, los que no se admiten al Supremo, o los que el Supremo se equivoca también. Sí, claro, porque igual que se ha equivocado
El juez de instancia tal, entiendo que se puede... El Supremo es juez también y es persona igualmente. Estará más preparado probablemente porque los que lleguen al Supremo entiendo que han ido ha ido en progreso, ¿no? Su carrera judicial y al final han llegado al Supremo, pero bueno, que se pueden equivocar. No tengo ninguna duda de que hay muchas personas inocentes en la cárcel. Se han demostrado muchos casos. ¿Y qué ocurre con esas personas? Sandro Rosell estuvo 2 años y medio en prisión provisional. Luego fue absuelto. Ha solicitado una indemnización al Estado, le han dado menos del 1% de lo que reclamaba. Ha habido personas, normalmente lo que se suele reclamar cuando estás en prisión es un daño patrimonial, creo que está en torno a entre 18 y 24 euros por día pasado en prisión. Eso es lo que te resarcen, ¿no? Ahí no se tienen en cuenta muchas cosas. No se tienen en cuenta muchas cosas. O sea, hay una persona que tenía una trayectoria, una evolución, unos negocios, una reputación, una credibilidad, unos clientes, unos proveedores, una vida familiar. Eso es muy importante. Nosotros nos damos cuenta de que un entorno familiar sólido permite a las personas afrontar con más entereza estos problemas. Pues todo eso se destruye, se cae como un castillo de naipes cuando te condenan injustamente o cuando te sufres la pena de telediario, cuando todo esto pasa. O sea, ¿quién resarce todo esto? O sea, ahí, en ese sentido, por ejemplo, nosotros ahora hemos creado un producto, digamos, o sea, hasta ahora, en los procedimientos judiciales de reclamación, lo que hacía, pues se piden unos peritajes, ¿no? A ver, ¿cuánto vale el daño reputacional que me han hecho? Entonces, lo que han hecho hasta ahora las grandes consultoras de comunicación es hacer una especie de traslación en términos publicitarios de lo que significa las publicaciones que me han hecho. O sea, si a mí me han hecho 40 publicaciones de estos medios, ¿cuánto vale eso en publicidad? Hacen una cuenta un poco más compleja, pero al final basada en esto, y sale un dinero. Eso no está siendo atendido por los jueces. El ejemplo de Sandro Rosell, al que le han dado menos de un 1% de lo que reclamaba. Reclamaba unos 30 millones de euros, le han dado menos de 230.000 euros o algo así. Entonces, cuando los jueces no están atendiendo esto, eso significa que esos peritajes no están bien hechos. Y lógicamente no están bien hechos, porque están basándose en la repercusión, no en las consecuencias. La repercusión, un solo artículo en un medio local pequeño puede ser destructivo para la reputación de una persona, puede acabar con una persona para siempre. No es necesario que lo publique en 80 medios. Entonces, por eso nosotros lo que hemos hecho es romper los esquemas en ese sentido y hemos creado una alianza y hay unas personas que salieron que han estado trabajando en valoración de activos con metodología forénsica en Price, en FTI, en consultoras de este tipo. Y de hecho, estas personas crearon en la metodología que hoy se continúa haciendo en Price. Nosotros hemos hecho una alianza con ellos. Tienen ahora una empresa independiente que se llama Forenfy. Y lo que hacemos es un informe pericial que se divide en 2 partes. Una que analiza esa repercusión, esa reputación previa y posterior, que analiza cómo se ha perdido esa reputación en términos de, personales, profesionales, laborales, negocios. Tenemos varias categorías y luego en términos cualitativos, ¿no? Cada caso es diferente y se aplica una metodología distinta aquí. Y luego esto sirve para mostrar el nexo causal y ayudar al informe de estas personas que son expertos en matemáticas financieras a hacer con una metodología forense cuál es el daño en el cuerpo del delito. Como un médico, una autopsia, analiza las heridas, ¿no?, producidas. Pues lo mismo. Se ponen las 2 cosas en común y ahí sí que ya se puede bajar al céntimo. Porque una persona que
Hablamos ya del lucro cesante, del daño emergente. Una persona que antes la llamaban para hacer 12 conferencias al año, ahora le llaman para hacer una o ninguna. Eso tiene se puede valorar. Y esto es muy complicado. Estamos haciendo, por ejemplo, también una recopilación de casos, porque el daño no se suele producir, muchas veces no se produce inmediatamente. Hay futbolistas, por ejemplo, recuerdo Santi Mina, que fue condenado, que podemos hablar también de la condena ahora, si quieres, pero fue condenado, pero inicialmente el Celta le respaldó y dijo, vamos a tenerte, creemos en la presunción de inocencia, lo mismo que ha hecho el Villarreal con Thomas Partey. Y vamos a respaldarte, tú sigues en el equipo. Pero el procedimiento fue avanzando y el Celta en un momento dado decidió apartarse y decidió apartarlo, que no fuera a los entrenamientos y buscarle una salida. Y al final se fue a Arabia Saudí a jugar. El daño no siempre se produce en el primer momento. Entonces, pero a nosotros nos piden periciales. Porque a lo mejor están aguantando hasta que la institución ve que no puede aguantar más. Probablemente al Celta le pasaría, según iba evolucionando el caso, llega a un punto el caso que dice, pues esto no lo puedo aguantar más. Eso es. En el caso, por ejemplo, en el caso de Dani Alves fue inmediato. El Pumas le echó inmediatamente. Pero en otros casos no es así. Entonces nosotros estamos haciendo un análisis de 100 casos porque luego nosotros hacemos en los periciales, hacemos comparativas. Digamos, oye, este caso se parece a este. Aquí no hubo un daño inicial, pero lo habrá. Y eso hay que valorarlo. La posibilidad de que todavía suceda, ¿no? Entonces, todo esto que tiene mucha complejidad, pues se pone negro sobre blanco en estos informes que son pioneros y que por fin los jueces están viendo, oye, aquí hay una argumentación, aquí hay algo en lo que basarnos para... De peso. Claro. Que se puede cuantificar. Eso es. Y que les puede parecer razonable. Hemos hablado de que les puede afectar en lo profesional, hemos hablado que le puede afectar en lo familiar, pero también les va a afectar en la salud mental, porque muchas veces aguantar ese direte, estamos hablando en casos, por ejemplo, el que he comentado yo antes de Xabi Alonso, yo no sé si estaba en riesgo cárcel o sea, que pudiera ir a la cárcel o no. Me parece que tenía en riesgo cárcel. Estamos hablando de que dices, ya que solo va un 1% a la cárcel en este tipo de casos, a lo mejor. Y dices, hostia, que puedo ser el 1%. Y que aguantar ese direte sabiendo que tú puedes sacar de tu cuenta corriente los billetes, ponerlos encima de la mesa, es algo que en tu salud mental te puede afectar. Entonces me lleva un poco a pensar que en estos casos el mayor problema es el juicio de la calle, o sea, es ese juicio que se hace antes de que empiece el juicio y que además no lo impone el juez. Sin duda. Sino que lo impone el relato que ha ido sucediendo hasta ese momento. Mira, nosotros estamos haciendo ahora trabajos de investigación porque este tipo de trabajo que estamos haciendo, como ves, es un enfoque muy novedoso en el sector y creemos que si estamos haciendo algo nuevo tiene que estar sostenido con metodología científica, no con nuestra intuición, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo acuerdos con varias universidades y estamos haciendo proyectos de investigación. Uno de esos proyectos es sobre la víctima de la pena de telediario. O sea, cómo es esa víctima, cómo sufre, cómo lo afronta, cómo afronta esos problemas y cómo, si va teniendo unos resultados o no, ¿no? Entonces, sin duda, uno de los efectos es la salud mental. Para ser cliente nuestro, tienes que querer ser cliente nuestro. Y tienes que querer salir a jugar ese partido embarrado. Que eso, bueno, luego lo puedo explicar. No quiere decir que tengas que salir tú a la luz pública a hablar, ¿no? Nosotros gestionamos muchas cosas, la mayoría. Pero tienes que querer. Y muchas veces la gente que está en esa situación está hundida, está psicológicamente afectadísima. Hay muchísimos estudios de neurociencia que vinculan el aislamiento social con todo tipo de enfermedades mentales, con depresión, con intentos de suicidio, todo tipo de enfermedades mentales. Entonces, y el aislamiento social es lo que se produce en la pena de telediario.
sea, la gente deja de hablarte, la gente deja de mirarte, deja de... no quiere que le vean contigo. Pero vamos, hablamos en el ámbito de los negocios, hablamos en el ámbito laboral, hablamos en el ámbito de los vecinos y hablamos en el ámbito de la familia. Las parejas se destruyen, los hijos no quieren hablarte, tus cuñados, o sea, eso es una isla. Tú puedes estar rodeado de gente y estar aislado. Y 360, o sea, eso es un 360 que te viene como una tormenta encima. Completamente. Y eso es difícil de gestionarlo. Sin duda, sin duda. Ahí también ayudamos porque, a ver, o sea, somos muy conscientes de que trabajamos con personas y de que este daño se produce sobre personas. Y las personas pues, son complicadas o complejas, por las dos cosas. Y entonces a veces... pues eso, tienen ganas, a veces tienen un entorno sólido familiar, que les ayuda, a veces se refugian en la lectura. Me decía un cliente, yo es que me refugio en la lectura. Pues estupendo. Y yo es que mi familia somos una piña y estamos con esto, y eso es fundamental. Otros no tienen esa suerte o esas posibilidades y tardan 2 telediarios en caer en una depresión, en no salir de su casa. Hay así de casos. Y bueno, o sea, el aislamiento social está definido por Naciones Unidas como una tortura. Sí, al final es tu mundo. Y tu mundo se te lo desploman. Es la muerte civil. Sí. La muerte civil. Y esto lo decía, por ejemplo, cuando en el procedimiento que hubo en Mallorca, en el que estaba el fiscal Tomás Herranz, que entró en el último momento, y en el que admitió haber ido contra una persona por error, sin fundamento jurídico, que no sé si te acuerdas, que lloró durante su exposición y en el que dijo que le hemos provocado la muerte civil a esta persona, ¿no? Ahí hablaba de la muerte civil, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo el Estado no solo atacaba a lo mejor a algunas empresas, sino que señalaba a los dirigentes de esas empresas. Lo hemos visto en el caso de Ferrovial, lo vemos asiduamente en el caso de Inditex, a Amancio Ortega, que se le ataca constantemente desde el poder. Mi pregunta es, ¿está habiendo un aumento de casos judiciales en contra de la empresa o son simplemente señalamientos públicos? A ver, desde que el Código Penal permitió la imputación de la persona jurídica, pues lógicamente tiene que haber un crecimiento. Me gusta hablar desde los datos, entonces no hemos hecho ningún estudio sobre esto. Estamos haciendo estudios sobre la pena de telediario, sobre los telediarios, la 1, Antena 3, Telecinco, sobre cómo están tratando este tipo de información y cuánto le dedican. Y para ver, llevamos 3 años estudiados, a ver si hay ahí una evolución. Ahora van a salir unos papers sobre eso, unas investigaciones. Y ahí vemos algunos resultados. Sobre si ha crecido en torno al número de empresas, pues a mí me das una idea para ahora estudiarlo. A ver, así como impresión, parece que sí, y tiene lógica porque... Te preguntaba más la opinión, no si habíais hecho un estudio al respecto, sino tu sensación. Sí, mi sensación es que sí, efectivamente. Aquí en el caso Koldo, pues hemos visto ya el nombre de muchas empresas, de las cuales... o sea, no hay ninguna imputada. O sea, están imputadas sus directivos, en algún caso, y en otras ni siquiera están imputadas. Ahí, la mayoría de las empresas que han aparecido en el caso Koldo están señaladas por alguno de los imputados, que no han conseguido poner sobre la mesa indicios suficientes para conseguir la imputación de una empresa, y esas empresas simplemente han sido señaladas. Y se ha dañado su reputación enormemente, las empiezan a poner en rojo. O sea, la competencia tarda 2 telediarios en aprovecharse de esa situación. Entonces, claro, eso genera una desventaja competitiva y a veces casos mucho más duros, ¿no? Ahora, ¿quién quiere hacer negocios con alguna empresa que está señalada? Todo el mundo se aleja, ¿no? Has hablado que por los problemas que se va a encontrar la empresa cuando aparezca en un procedimiento judicial, la principal pérdida de clientes,
Se va a estar aprovechando la competencia para coger todos esos clientes que tienen. ¿De qué forma se puede proteger a la empresa cuando se ve involucrada en un procedimiento judicial? A ver, nosotros siempre decimos que una empresa tiene que estar preparada para afrontar estas cosas. Si estás preparada, puedes afrontarlas con muchísimo más éxito que si no lo estás. Por ejemplo, nosotros hacemos análisis de riesgos para las empresas en los que determinamos qué posibilidades hay de que tú sufras un litigio mediático, una crisis mediática que te pueda llevar a que tu cuenta de resultados sufra, ¿no? O haga unas cosas más gordas. Entonces, eso lo analizamos, eso lo vamos actualizando. O sea, esas amenazas que se producen hoy, si son amenazas más inminentes o más lejanas, y hacemos unos planes de contingencia para afrontar esas amenazas. Y los hacemos y ahí siempre recomendamos el adelantarse. Siempre recomendamos adelantarse. Porque ir detrás es como cuando ya dicen el relato y tú tienes que cambiar ese relato. Ahí, por supuesto, trabajamos muy bien, pero siempre recomendamos adelantarse. Entonces, cuando una empresa ya está preparada, ya sabe lo que le puede venir encima y ya sabe cómo afrontarlo, lo único que hace falta es que nos diga, vamos a activarlo. Y lo activamos. ¿Eso quiere decir que vas a exponerte? No, no quiere decir eso. Cada caso es diferente y habría que ver lo que hay que hacer. Pero siempre adelantarse es, pues lo que hemos explicado. Es mucho, mucho más efectivo. Podemos decir que una empresa puede superar un procedimiento judicial, pero puede salir trasquilada de una mala reputación o de una gestión de la reputación mal gestionada. Sin duda. A ver, yo me gusta decir que cada caso es diferente porque es que nunca doy una recomendación antes de estudiar el asunto. Y antes de ver si hay un sumario judicial, antes de verlo también. O los elementos que haya para actuar, pero tener la máxima información posible, ¿no? Por ejemplo, teníamos un asunto, estaba una empresa, había una persona que estaba imputada en un asunto muy mediático y esa persona estaba dentro de una empresa. Entonces, pero esa empresa no estaba imputada. Y ellos nos llamaron, porque nos conocían, nos llamaron antes de que todo esto se conociera. Nos llamaron una vez que la policía entró allí a registrar y entonces enseguida nos llamaron, oye, esto tenemos que gestionarlo. O sea, estamos en un riesgo tremendo, claro, efectivamente. Nosotros vimos, el riesgo es brutal. O sea, ahora mismo están todo el mundo informando sobre este caso. Van a empezar a rascar y poco a poco se va a llegar a que esta persona imputada estaba trabajando aquí. Vosotros no tenéis nada que ver. Vosotros estáis colaborando con la justicia. Vosotros. Entonces, oye, lo hicieron muy bien. Nos llamaron al principio. Esa empresa no ha salido publicada en ningún medio vinculada a este asunto. Bueno, porque nosotros hemos gestionado esto. Nadie de esta empresa ha tenido que salir a hablar sobre este asunto. Y ningún periódico ha publicado su nombre vinculado a este asunto. Bueno, creo que podemos hacer un trabajo que permita hacer una justicia social, porque no era justo que saliera esta empresa, porque no es que no tenga nada que ver, es que esto ha sido un asunto puntual de este ex empleado de esta empresa, ¿no? Y la empresa está colaborando con la justicia. Si ahora alguien cuenta, bueno, pues esto tiene unas consecuencias muy negativas para esta empresa, ¿no? Esto es lo que se puede evitar, ¿no? A la hora de aceptación de los casos, ¿tenéis algún tipo de filtro? O sea, si por ejemplo hay un caso que entendéis que claramente es culpable la empresa o el individuo, ¿los cogéis igualmente o los intentáis rechazar? Porque al final aquí siempre ha habido una controversia, que es como en el caso de los abogados, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Que cuando alguien se determina ya, bueno, que es que hasta que no haya un juicio no se puede determinar, pero bueno, se determina en forma anticipada
con ese juicio paralelo de que esa persona es culpable, se ve con muy malos ojos que un abogado defienda el derecho constitucional de esa persona a tener una defensa. Mira, yo lo tengo clarísimo. Nosotros, si ni siquiera un juez ha juzgado a esta persona o a esta empresa, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Aquí hay una escala de grises brutal. Brutal. O sea, nosotros, y hay una desproporción en el juicio paralelo alucinante. O sea, alguien puede estar acusado de un delito contra la hacienda pública y en la opinión pública aparecer como el que mató a Manolete. O sea, hay una injusticia en la opinión pública brutal. Eso, para empezar, ya que haya una proporción ya es una pelea por nuestra parte, en muchos casos. Luego, nosotros no nos adelantamos, no prejuzgamos. O sea, nuestro trabajo es precisamente enseñar o transmitir a la opinión pública que no puede prejuzgar. ¿Cómo vamos a prejuzgar nosotros si ni siquiera un juez ha dicho nada, ¿no? Luego, por otro lado, o sea, nosotros creemos en 3 principios fundamentales. 1, la reinserción social. El sistema penitenciario y jurídico en España está enfocado a la reinserción social. No, porque una persona haya sido condenada no quiere decir que esa persona ya tenga que tener una muerte civil. Nadie le ha condenado a una muerte civil. La sentencia no pone que haya que practicarle una muerte civil. Y por eso en España no está permitida la pena de muerte. Y tampoco la cadena perpetua. Porque eso significa dar por perdida una vida. Y nosotros compartimos plenamente que todas las vidas pueden resarcirse. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y luego, la presunción de inocencia es otro principio fundamental para nosotros. Creemos en la presunción de inocencia, que es uno de los derechos más pisoteados. Hay una directiva en la Unión Europea que obliga a los estados a que no solo en el ámbito judicial se tiene que practicar la presunción de inocencia o poner en valor, sino también en todos los estamentos. O sea, una autoridad política no puede culpabilizar a alguien que no ha sido condenado. O sea, se tiene que, el tratamiento de una persona que no ha sido condenada no puede ser como si le hubieran condenado. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Eso qué significa? Que es inocente. Sí. ¿No? Y luego otro principio fundamental que para nosotros es pues fundamental también es la libertad de expresión. Una persona que está bajo sospecha tiene todo el derecho a expresarse. Una persona que está condenada también tiene todo el derecho a expresarse. La sentencia no pone que no puede hablar. De hecho, ya hay límites penitenciarios excesivos, que ponen muchas trabas a que hagan entrevistas o a que se expresen públicamente, cuando ya el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado muchas veces sobre esto. Y sigue habiendo muchas trabas, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, bueno, otro derecho fundamental que muchas veces se sigue pisoteando, sobre todo para estas personas, ¿no? Al final, defender la presunción de inocencia no es justificar ningún delito y que al final lo que estás defendiendo es el Estado de Derecho. Por supuesto. Y por supuesto. Tampoco... Por supuesto. A ver, líneas rojas, mira. Yo lo único que tenemos es una línea roja práctica. Es decir, si tú quieres ser nuestro cliente, serás nuestro cliente. Si quieres... Si tú lo que quieres, porque hay personas así, digo, esto al final es prácticamente esto rige en cualquier sector. Si tú lo que quieres es decirme a mí lo que yo tengo que hacer, como si yo fuera subordinado, no, nosotros estamos para asesorarte. Nosotros entendemos que nos tienes que escuchar, cuanto menos tener en cuenta nuestro criterio. Yo ya no digo que hagas lo que tenga. Cada uno se conoce y sabe y entiende, y nosotros, de hecho, intentamos amoldarnos al carácter de cada uno, intentamos entender bien todos los casos. Pero si alguien quiere estar continuamente imponiéndonos una forma de actuar, nosotros no estamos para eso. Estamos para ayudarte como tienes que ser ayudado, no como tú quieras. No estamos para que nos utilicen. Es un poco... Parece una tontería, pero es una línea roja. No queremos
trabajar con gente con la que estemos cómoda, que valore nuestro trabajo y que... pero vamos, no hemos tenido que rechazar, que yo recuerde ahora mismo, puede que algún asunto, pero en general solemos aceptar bastante todos los casos, y incluso algunos muy, muy complicados, muy complicados. ¿En qué momento se tienen que poner en contacto con vosotros? ¿Cuál es ese punto de, mira, se te está yendo las manos, que necesitas un asesoramiento y alguien que esté gestionando esto, que sepa que lleva entre manos? Porque lo normal es que las personas no estamos en nuestro día a día gestionando este tipo de cosas y por lo tanto no vamos a tener una experiencia. A ver, cuanto antes mejor. Ten en cuenta que a veces la gente o las personas o las empresas no saben de nuestra existencia y se enteran, y cuanto antes mejor, porque cuanto antes podemos gestionar esto. O sea, nosotros nos han llamado personas a las que detienen, en el momento en el que le detienen, llaman a su abogado y le dicen al abogado o a su pareja, le dicen, oye, llámales, porque ya nos conocen, porque venimos trabajando con ellos o por cualquier razón. Bueno, es un acierto tremendo. Porque no solo lleváis la comunicación en un momento de crisis, sino que podéis llevar la comunicación de una empresa de forma continua. A ver, ha habido empresas que le hemos llevado una crisis y luego nos hemos quedado porque ellos han dicho, bueno, no tenemos a nadie de comunicación, si no os importa seguir. A ver, es ideal. O sea, es decir, llevar la comunicación corporativa y hacer unos planes de crisis es ideal, porque para nosotros podemos ser coherentes en toda la comunicación, que no haya fisuras y ir pues, de la mano y hacer un servicio completo, ¿no? O sea, que al final vosotros podéis llevar la comunicación de la empresa aunque no hayan tenido ningún momento de crisis, sí, y luego gestionarla en cuanto llega un momento de esta tipología. Prepararlas para la crisis. Y ya te digo, y a veces le hemos llevado la crisis, pero nos han llamado en crisis y ellos han dicho, oye, ¿queréis seguir con nosotros porque necesitamos tal? Y luego, por sí, hay crisis latentes o durmientes, O sea, hay procedimientos que parece que están apagados y se reabren. Sí. Y ni siquiera en el mismo procedimiento, sino por otra vía, porque tú tienes enemigos, las empresas tienen enemigos, tienen gente que quiere acabar con ellos por mil motivos. Y esas personas pues siguen existiendo a pesar de que la hayan archivado. No sé, la casuística es inmensa. Sí. Que puede ser que pienses que ese caso se ha ido durmiendo de alguna forma, pero que hay un interés creado por alguna de las partes y al final te lo relanzan otra vez. Y tienes que estar preparado. Para ello, incluso haber comunicado de una determinada forma para que conecte y que realmente case cuando llegue ese momento. Hay una pregunta que nunca os libráis aquí en Emprende Radio, que es que quiero saber qué es para ti, Roberto, en este momento el éxito. Pues mira, el éxito para mí es tener la independencia que tenemos. Es pelear porque mis empleados sean felices, que yo creo que estamos en esa línea. Bueno, a lo mejor no le dicen al jefe lo que es, pero yo creo que están... Yo he hablado con una de vuestras empleadas y da la sensación de que sí. Y luego que estén motivados, muy importante que haya buen ambiente. O sea, entonces, a ver, y que haya una cuenta de resultados saneada. Yo creo que eso es parte del éxito. También que haya una buena reputación de la empresa. Nosotros tenemos, por lo que veo, por lo que percibo, una muy buena reputación. Todos o prácticamente todos los clientes que nos han llegado nos llegan por recomendación de otros clientes o de abogados, de compañeros de periodistas, de compañeros de comunicación también. Entonces, bueno, yo creo que eso es el éxito. Hay un nivel y estar en una tendencia positiva de crecimiento. El éxito es una cosa que es que
para cada uno y en cada momento de la vida el éxito va a ser una cosa diferente. Sin duda, entonces, sí. Por eso es una pregunta que siempre digo que no la vais a muy, saltar. muy pertinente, sí. Sí, porque me resulta curioso y además me parece positivo porque es una forma de compartirlo con los demás, pues en este momento para Roberto, que es para él el éxito y es lo que nos has explicado. Vamos llegando poco a poco al final de la entrevista. Aquí lo divido en 2 fases. Os voy dejando poco a poco la dirección del programa. Ahora vas a ser tú la persona que me realice a mí una pregunta de alguna curiosidad que hayas tenido en la conversación conmigo o cuando hemos estado en el despacho y yo te la voy a subsanar. Bueno, pues me gustaría preguntarte con toda sinceridad si tú crees que este servicio que prestamos tiene sentido para las empresas. Yo creo que sí. Estaba pensando conforme me iba realizando la pregunta que para mí tenía sentido tanto para personas como para empresas. Al final, detrás de las empresas hay personas también. Sin duda. Y las empresas son personas. O sea, los valores a las empresas, como por ejemplo tú a la tuya, se le impregna el fundador. Normalmente impregna los valores suyos y se los intenta impregnar, ¿no?, a su negocio. Yo creo que tiene mucho sentido, que muchas veces las empresas nos vemos envueltos, muchas veces por cosas que además no tienen mucho sentido. A lo mejor alguna publicación en redes sociales desacertada, puede empezar ahí una crisis de comunicación, o bueno, en casos como los que hemos estado hablando, en casos políticos que hay actualmente, que salen muchas sociedades de por medio. Y a mí me parece que tiene mucho sentido y que es algo que las empresas no sabemos probablemente cómo gestionarlo, a no ser que tengas un departamento de comunicación, y que ir de la mano de alguien que está especializado en esa materia a mí me parece fundamental. Y bueno, es muy difícil, es muy importante también que los empresarios sepan que no es lo mismo la percepción que la realidad, muchas veces. También. Muchas veces. Entonces, claro, ellos pueden estar completamente convencidos de su bondad, de la justicia de lo que están haciendo, de que no solo no han hecho nada malo, sino que lo han hecho todo bien, pero querer, bueno, pues esto, oye, ya se aclarará, pero es muy importante que sepan que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino parecerlo, ¿no? Eso he dicho siempre. Entonces, hay que pelear por parecerlo también. Y con más razón si lo eres. Gana el relato. Al final hay que recuperar el mando del relato de alguna forma, y si no se puede recuperar el mando del relato totalmente, pues por lo menos gestionarlo y minimizar los daños. Sí, entiendo yo, ¿no? Que al final es lo que vais a ir. O intentáis ganar ese relato en el que se imponga pues al final lo que queréis o lo que es mejor para el cliente, y si no se puede, por lo menos minimizar los daños. O sea, nosotros hacemos también una cosa que es muy diferente a la que hace mucha gente del sector de la comunicación. Es que nuestra plantilla está mayoritariamente conformada por ex periodistas de tribunales que saben lo que es un sumario, que a muchos les gusta leer un sumario, compararlo con otros sumarios, buscar noticias. Esto al final es un negocio de conocimiento y necesitamos mentes que estén formadas y que sepan, pues esto, manejarse entre este tipo de documentación y saber cuáles son los ritmos de un procedimiento judicial y cuáles son los ritmos en la opinión pública del procedimiento judicial, cuáles son los medios que pueden contar algunas cosas u otras, los periodistas, y bueno, pues tener la capacidad de buscar esas cosas positivas para los clientes que están en los sumarios muchas veces, o en la realidad en torno al asunto, ¿no? Entonces, eso para nosotros es probablemente nuestro valor añadido, ¿no? Práctico, ¿no? Ahora sí, ya vamos terminando. Esa es tu cámara. Os dejo que cerréis el programa. Lo podéis cerrar como queráis. O sea, podéis utilizar pues algún mensaje que queráis plasmar, que creáis que sea positivo para la audiencia, que les ayude. O puedes dejar ciertos mensajes que te gustaría que quedaran de manifiesto en la entrevista. Y hay muchas veces que una entrevista larga, yo siempre lo digo, pues se va disipando todos los mensajes y a lo mejor los podemos concentrar. Bueno, creo que son muchas cosas. Yo a lo mejor lo resumiría en que quizá el peor juicio es el juicio de la masa. Como he dicho, es un terreno de juego muy embarrado, pero uno puede decidir
quedarse en el banquillo o jugarlo. Yo animo a que lo juguemos. No siempre es fácil, desde luego, nunca es fácil, y no siempre implica una exposición pública del afectado, no, todo lo contrario. O sea, nosotros trabajamos sabiendo que esa exposición pública a veces no es positiva, ¿no? Pero sí trabajamos para que esos mensajes y ese relato se trate de imponer en la opinión pública, ¿no? Y influya en el procedimiento judicial, ¿no? Porque si no influye lo otro. Sí. Si tú no influyes, va a haber otro que va a tratar de influir y va a estar influyendo. Está claro. La mejor gestión de la crisis podemos decir que es la que se prepara antes de que la propia crisis exista. Sin duda, y la que se adelanta. La que se adelanta. Esa es la mejor gestión o el aprendizaje que podemos sacar. Uno de los aprendizajes que podemos sacar de la entrevista de hoy es que como también en la parte financiera, yo siempre digo, por ejemplo, el otro día en nuestro espacio de los números que mandan, que es nuestro espacio de finanzas, decíamos que si tú querías empezar a hacer crecer tu empresa, lo primero que tienes que preparar son los números que te permita hacer ese crecimiento y luego ya ejecutar el crecimiento. Pues en esta parte lo que podemos decir que nos tenemos que preparar antes de que exista la crisis porque es la mejor forma de gestión una vez que nos aparezca. Completamente. Prepararse y adelantarse. No hay que tener miedo a adelantarse para nada. No hacer nada es muy, muy peligroso. Muy peligroso. El silencio nos mata muchas veces. No tanto el silencio. El silencio es decidir a hacer silencio. El silencio, sí. El no decidir. Eso es. El no decidir es lo que mata. Yo siempre digo que no decidir ya estás decidiendo en sí algo. Completamente. Que la gente se queda por el miedo paralizado. Yo les digo muchas veces, sin darte cuenta estás decidiendo. Eso es. Estás decidiendo estar quieto. Y eso ya tiene unas consecuencias en sí. Así es. Cuando hay una crisis no hay opción. O sea, tú tienes que decidir sí o sí. Y el no decidir ya es una decisión. Es una decisión en sí. Sí. Muchas gracias, Roberto, por haber pasado por los micrófonos de Emprende Radio. Te lo agradezco. Os conozco desde hace un tiempo porque empecé a hablar con Laura. Con Laura, sí. Encantadora y muy agradecido por haberte conocido en persona y que vinieras a contar tu historia, que me parece que además que es muy llamativa, pero es que además es muy potente para que las empresas tengan en conocimiento que si les sucede una crisis en algún momento o prevén que les puede suceder, pues que pueden optar a los servicios de empresas como la tuya. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo.